Libro Las lunas, el refugio de la memoria, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lula Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Introducción. La luna. Introducción. El sistema solar como paradigma funcional. En la astrología, cada símbolo correlaciona distintos tipos de realidades, desde las más abstractas hasta las más concretas. Al mismo tiempo, denota espacios que, en la división sujeto-objeto, denominados internos y externos. En lo interno, se incluyen dimensiones del inconsciente, tanto colectivas como personales, así como atribuciones psíquicas específicas, intelecto, afectividad, sensación de identidad, etc. Por su parte, en lo externo, abarcamos personas y vínculos, objetos, acontecimientos, aspectos del paisaje y la naturaleza, animales, metales y piedras. Finalmente, sabemos que cada símbolo se relaciona también con una parte del cuerpo humano. Desde un punto de vista más general, cada planeta del sistema solar puede ser comprendido como parte de un sistema, teniendo una función específica en él. Para la astrología, el sistema solar es un paradigma funcional presente en toda realidad, tanto interna, psíquica, como externa, mundo. En tanto matriz holográfica, el sistema solar en su totalidad se encuentra en cada fragmento de sí mismo. De esta manera, toda función de un sistema particular, biológico, mecánico, psíquico, social, tiene su correspondencia con las del sistema solar. Desde esta perspectiva, cada cuerpo del sistema solar ocupa un lugar funcional en él y tiene su correspondencia con ciertas funciones de toda estructura particular posible. Cada sistema, cuerpo, psiquis, familia, sociedad e instituciones, organismos vivientes, posee su luna, su sol, su Saturno, su Júpiter. O sea, que aquello que más tarde la percepción habitual captará disociadamente como elementos separados de la realidad o como constituyentes autónomos respecto de la conciencia misma, surge de una matriz común, el sistema solar, que se reproduce en todos los niveles y formas de nuestra realidad cotidiana. En consecuencia, podemos concebir a cada planeta como la función de un sistema, como la junción de un sistema. En lo que hace a la luna, esta significará en el mundo externo, madre, casa, hogar, huevo, útero, cueva, plata, etc. En lo interno, se la asociará con la afectividad, la memoria, la imagen psíquica materna o el arquetipo de la gran madre y aquellos que se le asocian. Pero todos estos elementos pueden a su vez ser sintetizados por un denominador común en un nivel más abstracto. Este denominador es la junción de la luna dentro del sistema. Función: mundo interno, mundo externo. Comprender la función sistémica de un símbolo nos permite superar la dicotomía entre subjetivo-objetivo, posibilitando una síntesis entre las características psicológicas y las significaciones mundanas. ¿Cuál es, entonces, la función correspondiente a la luna en un sistema cualquiera? Una creencia no cuestionada. Antes de hacer el intento de contestar esta pregunta, es preciso que nos detengamos en un punto importante. Al tratar de delimitar el significado de los distintos símbolos de la astrología, sean estos espacios zodiacales, proporciones angulares, aspectos, áreas de experiencia, casas o cuerpos del sistema solar, debemos previamente tener en claro un supuesto inconsciente propio del lenguaje convencional, que se proyecta sobre la estructura del simbolismo astrológico, produciendo en él una fuerte distorsión.
Me refiero a la creencia de que cada símbolo puede ser definido independientemente de los demás y tiene por lo tanto existencia autónoma. En consecuencia, si así fuera, se los podría identificar por sí mismos, atribuyéndoles significados excluyentes del tipo: el guerrero corresponde a Marte, la rosa a Venus, o las religiones son jupiterianas, con independencia de todo contexto en el que aparezcan estos aspectos de la realidad. Esta creencia supone que existe un significado en sí para Tauro, el Sol, la casa 3 o el quincuncio. Si el supuesto básico de la astrología nos dice que la totalidad está en cada una de las partes en proporciones diferentes o como variantes particulares de un patrón general, la creencia anterior no puede ser válida. Dicho de otra manera, si en cada carta natal están presentes todos los signos, aspectos, planetas, etc., en una distribución particular, proporción, patrón, es una abstracción afirmar que existe alguien puramente mercuriano o taurino. En realidad, nadie ha visto a Mercurio separado del sistema solar, o a Tauro, independientemente de la totalidad del zodiaco, o a una cuadratura en una situación en la que no existan al mismo tiempo trígonos, sextiles u oposiciones. En un instante dado, podemos decir que una configuración particular es máxima en relación a otras, pero éstas estarán siempre presentes, aunque su proporción no sea particularmente significativa. En lo que hace a la Luna, no hay situación posible en la que ésta aparezca sin el Sol o Mercurio o Saturno o cualquiera de los restantes planetas. Es probable que una intensidad particular de la Luna relegue a un segundo plano la consideración de los demás cuerpos del sistema, pero esto es siempre relativo y solo justificable como una simplificación operativa. Indagar acerca de estas creencias es fundamental. Al no cuestionarlas, suponemos que es posible definir a la Luna, o a Júpiter, o a Acuario, con total independencia de los demás elementos de la matriz a la que pertenecen. La creencia que considera posible pensar el simbolismo astrológico o el cielo que nos envuelve, separándolo en elementos autónomos, es propia del lenguaje no astrológico, pero es incompatible con la astrología, a menos que nos limitemos a movernos en el campo de las clasificaciones y las tipologías, renunciando a toda síntesis. De hecho, aprender astrología implica traducir un modo de organizar la percepción de la realidad basado en palabras del lenguaje cotidiano a un orden articulado en símbolos de mayor complejidad. El lenguaje cotidiano manifiesta una captación del mundo en entidades autónomas, mientras que el simbolismo astrológico expresa otra muy diferente, en la cual aparece unido aquello que en la percepción anterior estaba escindido. La estructura misma de ambos lenguajes refleja el abismo que separa estas posiciones existenciales radicalmente diferentes. Nuestros lenguajes habituales, castellano, inglés, alemán, etc., se basan en la existencia de fonemas a, s, f, s. Estas son partículas elementales irreductibles a las demás y las relaciones que establecen son externas las unas respecto de las otras. Pero la I es la I. No tiene significado, no está asociada a un color, a menos que uno sea Rimbaud, o a otros aspectos de la realidad. Y es impensable que podamos encontrar dentro de ella a las demás letras. Cada letra aparece perfectamente discriminada de las otras y del mundo. Nuestro lenguaje cotidiano no es en su estructura un sistema de cajas chinas, ni es holográfico o mandálico. Ofrece la posibilidad de distinciones absolutas y quizás aquí radique su mayor efectividad y razón de ser, en relación al mundo que hemos acordado socialmente en definir como objetivo. Pero para nosotros, los que aprendemos astrología, es esta precisamente su limitación.
aunque sea operativa y necesaria en un nivel, ya que sostiene la percepción de un mundo de entidades absolutamente separadas y cuyas únicas relaciones posibles entre sus elementos son externas a los mismos. La astrología como lenguaje sagrado. Inversamente, en todo lenguaje mandálico u holográfico, cada uno de sus elementos recrea la matriz global. Cada elemento contiene dentro de sí a todos los demás y sus relaciones con otras partes del sistema son a la vez internas y externas, como corresponde a un lenguaje cuya función es la de comunicar la profunda unidad en la diferencia del adentro y el afuera. Estos son lenguajes sagrados, como la cábala, el I Ching o la astrología. Y en su propia naturaleza reside la posibilidad de llegar a la totalidad a través de cada una de sus partes, como en un juego de cajas chinas. De ahí que, al ser función de la astrología significar la resonancia mutua de las entidades del sistema solar en sus distintos planos, cada uno de sus símbolos debe evocar a los demás en una gama de resonancias infinita y a la vez extremadamente precisa. Por esto la astrología exige el desarrollo armónico de dos funciones aparentemente contradictorias: la capacidad de permanecer en contacto con totalidades sin escindirlas en formas separadas, y a la vez la capacidad de discriminación que permite establecer distinciones y diferencias. Por lo general, una función se desarrolla en desmedro de la otra, y el hábito de apoyarse solo en la primera inhibe la participación de la función complementaria en el proceso perceptivo. El correcto vínculo entre contacto y discriminación, o más profundamente entre identificación y diferenciación, es a la vez un requisito fundamental para la comprensión de la astrología y el regalo que ofrece a quienes se adentran en ella. Este es un movimiento en el filo de la navaja, donde un exceso de la función discriminante, o más bien de la necesidad de afirmarse en ella para no caer en la confusión, convierte a la astrología en un mero instrumento de la conciencia identificada con los lenguajes separativos. Esto la empobrece, reduciéndola a un sistema de clasificaciones, tipologías y determinismos pretendidamente científicos, que nos alejan del misterio que le es inherente e impiden que su contemplación nos transforme. La inhibición de la función discriminante y la hipertrofia de la identificación nos lleva, por el contrario, a la contaminación de todos los significados y finalmente desemboca en la confusión, el delirio o la mera tautología. Un lenguaje holográfico operando en una psiquis en la que no se ha efectuado un profundo trabajo de discriminación respecto de las identificaciones primarias y de individuación de las estructuras arquetípicas, es sumamente peligroso. Conlleva la posibilidad de proyectar masivamente contenidos indiscriminados sobre el mundo, con el consiguiente desorden y confusión. Dado que esta proyección, tarde o temprano, proviene de estratos que están más allá de lo personal, y cómo los contenidos del inconsciente colectivo, aunque contaminados, son capaces de expresar en su nivel el isomorfismo y la sincronicidad entre el adentro y el afuera. Esta actitud expresa ocasionalmente una gran sabiduría y una intuición certera. Sin embargo, las más de las veces se trata de un conjunto de asociaciones totalmente subjetivas y fantásticas. En realidad, la primera posición, el exceso de discriminación, tiene a la segunda, la identificación en sombra. Una vez en contacto con el lenguaje astrológico, se activan inevitablemente los potentes contenidos sintéticos que le son propios y producen un efecto conmocionante sobre la psiquis no preparada. Aquí, el énfasis en la discriminación es resultado de la resistencia y, en última instancia, de la autoprotección. Sin embargo, como este movimiento no es consciente, inevitablemente enrigidece
y refuerza los aspectos obsesivos y controladores en quien ha tomado esta posición. Es inocultable que adentrarse en la astrología es entrar en un terreno anterior a las modernas diferenciaciones entre ciencia, arte, magia, medicina, religión, psicología o cosmología. No es fácil no perderse en él y por eso oscilamos entre cientificismos y misticismos, psicologismos y determinismos. Sin embargo, es posible y este es el desafío: avanzar prudentemente, guardando fidelidad a las premisas que hacen que la astrología sea efectiva. Esto es, movernos en un nivel de aprendizaje en el que se haga manifiesta la correspondencia estructural entre el adentro y el afuera, la psiquis y el cosmos, el cielo y la tierra. Bueno, esta fue la primera parte de la introducción del libro Las Lunas, el refugio de la memoria, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia. Nos vemos para ver el sistema Luna, Sol, Saturno y la función de la Luna en la próxima parte del capítulo de introducción.